Buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Bueno, ¿cómo van los contagios de la COVID-19? Ayer veíamos el panorama nada alentador. Ahí lo que reportaba también la Defensoría del Pueblo en cuanto a las camas UCI. Señores, ya no hay camas UCI ni en Lima ni en el Callao. ¿Y por qué empiezo con todo esto? Porque estamos muy próximos a la Semana Santa. Primero, 2, 3, 4, se viene la Semana Santa. Ya hay medidas de restricción que se han dado y la idea es que lo cumplamos porque la situación todavía sigue siendo muy, pero muy complicada. A esa situación ya difícil que tenemos con la COVID-19 hay que sumarle lo que estamos viendo en algunos distritos de la capital y más habitualmente en ciertas regiones del país. Me refiero al dengue, a estos brotes de dengue que se han comenzado a identificar. ¿Se puede volver un problema? ¿Es fácil confundirlo con la COVID-19, al menos en el tema sintomático? ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué sabemos del dengue? Vamos a tratar de analizarlo y además de otros temas que tienen que ver con la salud pública y con la COVID-19. Así que ya quiero presentar a Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Doctor Maita Tristán, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, en principio, tenemos que preocuparnos por estos brotes que estamos viendo. Escuchaba más temprano al viceministro de Salud, Percy Minaya, y él advertía que en casi la totalidad de los distritos de Lima se había identificado la presencia del dengue. ¿Esto puede ser un problema adicional al ya grave problema que tenemos de la COVID-19? Definitivamente. De hecho, esto ya lo hemos vivido tanto en Piura como en Iquitos, donde ha habido esta sobreposición de la pandemia junto con brotes de dengue. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿No? El dengue tenemos como primer factor la posibilidad de que se transmita a través de un mosquito, que es el Aedes aegypti. Y este mosquito vive regularmente en aguas limpias en posadas. Y esto está vinculado justamente con la falta de agua. Las personas, en el caso de Lima, que guardan agua porque no tienen agua corriente, hay el riesgo de que en estos se pueda criar el mosquito. Y en otras zonas de lluvias regulares está vinculado justamente con lluvias. En el caso de Lima es mucho más frecuente vinculado a la falta de agua en forma adecuada. Ahora, ¿qué nos preocupa en general a todos? Exacto. Si se puede confundir a alguien los síntomas de un potencial dengue con COVID. Y ese era un punto clave, doctor Maita Tristán, porque entiendo que la familia que se había identificado eran más o menos 17 personas que habían encontrado en el cercado de Lima. No habían acudido de manera inmediata porque confundieron los síntomas con la COVID-19. Sí, es que justamente la sintomatología inicial vinculada con fiebre, dolor de cabeza, y otros son parecidos a los que tiene COVID. COVID en realidad un poco más la diferencia va con los síntomas respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque ambas entidades podrían tener un desenlace grave. En COVID más o menos ya lo conocemos, ¿no? Sabemos que aquella persona de riesgo es aquella que va a presentar una desaturación o tiene factores de riesgo. Entonces, esto es el control respecto a COVID, si hemos tenido contacto, si nos hemos estado protegiendo y tener la posibilidad en casa de monitorearnos con un pulso oxímetro. En el caso de dengue, lo que vamos a ver son fiebres. Va a haber dolor de cabeza, dolor de cuerpo bastante más alto y el riesgo más va cuando puede haber un dengue severo o hemorrágico, ¿no? Entonces ahí va cambiando un poco la sintomatología. Ahora, ¿Cómo tratamos a una persona que lamentablemente se ha infectado con el dengue? ¿Es sencillo? ¿Es complejo? ¿Es caro? ¿Demora? A ver, en general, ambos son virus. No tenemos un tratamiento antiviral para ambos. El control inicial sigue siendo con el mismo medicamento que usamos, que es paracetamol. Y control de fiebre, tener una adecuada hidratación y a partir de allí vamos a ver si hay algún otro síntoma grave que nos permita derivar. Pero en general, en una primera mirada, lo que tenemos que tener en cuenta es vigilar signos de alarma. Y en esta dualidad
signos de alarma siguen siendo síntomas respiratorios y la posibilidad de algún síntoma vinculado con puntitos, petequias, que es lo que le llamamos cuando hay un riesgo de dengue hemorrágico. Es decir, me parece a ver, bastante parecido ya a la COVID. También se presentan problemas respiratorios si nos hemos infectado con el dengue. No, esa parte no es lo común. Porque lo que estamos ante un escenario es que una persona tenga síntomas febriles, ¿no? Tenga fiebre, tenga malestar general, tenga cefaleas o dolor de cuerpo, que en esa primera parte cualquiera podría confundirse, ¿no? ¿Qué es? Entonces lo que tenemos que vigilar es síntomas de alarma. ¿Cuándo yo debería ir a un centro de salud o a un hospital para poder ser manejado? Ahora, entendiendo que estamos todavía en medio de una pandemia y yo recordaba estas cifras que acaba de dar la Defensoría del Pueblo, que no hay camas UCI en Lima y Callao, que los sistemas sanitarios están operando al límite. ¿Cómo esto está afectando a otras enfermedades, justamente como el dengue, ¿no? Si yo tengo a un familiar que se ha infectado con dengue y quiero llevarlo al hospital, a la posta, a un centro de salud, ¿cuán fácil se me va a hacer en este momento, donde todavía la COVID es un gran problema? O sea, de hecho estamos complicados por eso, porque nuestra accesibilidad a camas UCI o camas con oxígeno es bastante limitada y actualmente no tenemos disponibilidad de UCI, al menos en Lima. Y como bien sabemos, la mayoría de servicios de salud están colapsados vinculados con COVID. Esto es el problema de fondo y lo que tiene que ver con la situación actual en la que estamos en esta segunda ola, donde en realidad no hemos terminado de descender, estamos en una meseta, algunas zonas de Lima y Callao todavía con picos incluso más altos que en la primera ola y en la segunda ola, y por eso también tiene sentido esta limitación que tenemos para Semana Santa de guardar cuarentena. Ahora, ¿puedo tener dengue y COVID a la vez? Sí, de hecho en Iquitos se han visto casos dentro de la primera ola y parte de la segunda. Porque revisaba un estudio, y esto me pareció muy interesante, doctor Maita Tristán, un estudio que sugería que el resfriado común, dice, puede desalojar a la COVID-19 de tu organismo. Un estudio publicado por la BBC y que se estaba investigando. ¿Es esto posible? Es decir, que un virus termine desalojando a otro virus. Sinceramente no lo he revisado para poder tener seguridad de a qué se refería esa publicación. Perfecto. Hablemos de otro dato que también se ha publicado y ha llamado la atención, que tiene que ver con la ivermectina, ¿no? Este famoso medicamento que incluso algunos candidatos al Congreso, a la presidencia de la República, dicen que van a promover de llegar a ser elegidos. Ya entiendo que la Autoridad Europea Sanitaria ha recomendado su no uso, el no uso de la ivermectina. Ya lo había hecho la FDA de los Estados Unidos. En el Perú falta actualizar, falta que seamos más categóricos con el no uso de este medicamento. Se lo digo porque le escuchaba temprano a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y como que decía, bueno, a menos que lo recomiende un médico. Sí, es que sabemos toda la ruta que ha pasado la ivermectina, sabemos que ha habido una recomendación incluso en las normas del MINSA, y supongo que a eso se refiere la primera ministra. Sin embargo, dada toda la información que hay disponible y que ya la mayoría de instituciones de prestigio vinculados con la medicina se han pronunciado respecto a la falta de evidencia y de que no se recomienda el uso de ivermectina ni para prevención ni para tratamiento, y el mismo Colegio Médico, lo revisé temprano en una declaración, también han acordado lo mismo. Entonces, amerita que el MINSA revise nuestras propias normas para que se deje de distribuir este medicamento como tratamiento. De hecho, varios meses atrás, muchos colegas afirmábamos que estábamos gastando en forma inadecuada el presupuesto del país en comprar este medicamento cuando hemos debido priorizarlo en intervenciones que funcionan como es el oxígeno.
Claro, pero ahora, ¿qué pasa o por qué todavía son permanentes estas corrientes de opinión que sostienen que sí, que la ivermectina funciona y te muestran casos? Mira, yo tomé ivermectina, me ayudó mucho en el proceso contra la COVID-19. ¿De dónde salen estas corrientes de opinión que finalmente terminan mostrando o alzando un medicamento específico? Hay varias rutas, o sea, cuando empieza el tema de ivermectina a salir en marzo fue por un estudio in vitro que planteaba su posible uso. De hecho, al comienzo de la pandemia yo también usé, pero después de ver la evidencia al mes o segundo mes, al ver que no había ninguna evidencia auspiciosa para el manejo, la mayoría de médicos que revisamos continuamente evidencia dejamos de usarlo porque ya iba habiendo evidencia de que funcionaba y que no. A la fecha actual no hay evidencia que demuestre que previene y que sirve para el manejo. Y sobre todo me importa ver el tema de prevención, porque aquí es el tema de mayor riesgo. Muchas personas consumen ivermectina pensando que van a prevenir la posibilidad de infectarse. Y por pensar eso, descuidan las medidas que sabemos que funcionan. El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar lugares cerrados, concurridos, consumir alimentos o bebidas con personas que no sabemos si están contagiadas o no. Ahí está el riesgo, en que se ha estado usando como una potencial medida preventiva y las personas han considerado que han estado protegidas, se han expuesto y se han contagiado. Ahora, y ese es el mensaje erróneo con respecto a ivermectina. Claro, pero doctor Maita Tristán, y ahí le dejo la pregunta porque tenemos que ir a un corte. Pero si yo consumo ivermectina, ¿puedo estar expuesto a algún riesgo o no me va a pasar nada? No le va a hacer nada a mi organismo. Pero me responde después de la pausa. Bueno, estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, y yo le dejaba antes de ir a la pausa una pregunta, ¿no? Y ha quedado más o menos claro, porque no solo lo ha dicho la FDA de los Estados Unidos, ahora también este organismo, la EMA, ¿verdad? La Agencia Europea de Medicamentos, que también no recomienda el uso de la ivermectina como tratamiento contra la COVID-19, pese a que aquí en el país y en otros países, pues una serie de candidatos sostienen que promoverían la utilización de este medicamento. Sin embargo, yo le preguntaba, doctor, si el consumo de ivermectina me puede hacer daño, es decir, puedo terminar afectándome antes que protegiéndome. ¿Tiene alguna contraindicación? Como todo medicamento, tiene potenciales reacciones adversas. Sin embargo, también es cierto que la ivermectina es un medicamento bastante seguro en las dosis regulares. Sin embargo, también en este uso indiscriminado de ivermectina se ha estado incrementando la cantidad de dosis pensando que a mayor dosis puedo tener mayor nivel de protección o manejarlo. Y ahí sí se han visto algunos efectos adversos. Pero en general la ivermectina es un medicamento seguro. Y de hecho por eso es que ha pasado todo este problema de excesivo uso del medicamento. A ser relativamente seguro, al alguien pedirle a un médico qué me va a dar entonces por el COVID, lo han usado con frecuencia porque, bueno, había que darles algo. Y eso es un error. Y puede terminar, doctor, siendo un efecto placebo, es decir, la gente ya se ha concientizado tanto y como en dosis, digamos, adecuadas, no hace daño, vamos, lo tomo, me siento bien, me siento mejor. Puede haber estado pasando eso con gente que, insisto, afirma que gracias a la ivermectina se curó de la COVID-19. Tal cual, porque sabemos que si bien COVID es grave y lo estamos viviendo y padeciendo, 95% de personas no van a requerir hospitalizarse, ni oxígeno, ni ir a gravedad. Entonces, de cada 100 personas que tomen ivermectina, 95 les va a ir bien. Claro. Y de hecho, en la mayoría de estudios que se han trabajado en personas hospitalizadas, casi todos llegaban consumiendo ivermectina. Al comienzo de la pandemia, 2 de cada 3 hospitalizados en el Hospital Cayetano Heredia habían consumido ivermectina antes de llegar como preventivo.
A ver, Entonces, eso lo venimos diciendo de mucho tiempo. O sea, y, es más un efecto placebo a la fecha y ya con los estudios que han salido. Hace una semana salió un estudio, un ensayo clínico grande, publicado en una revista importante, donde se encontró que no había diferencias en la evolución de un paciente COVID que consumía o no consumía ivermectina. A ver, y para que quede claro y terminar este punto de los medicamentos, doctor, ¿hay algún medicamento, hay algún tratamiento a la fecha que ayude a que la COVID-19 no se vuelva una enfermedad gravosa cuando nos toca, cuando estamos infectados, o hasta la fecha no se conoce nada que podamos hacer para evitar que nos deje con problemas respiratorios? A la fecha, lo único que tenemos es para prevención, vacunas. Para unos primeros días de enfermedad, tenemos paracetamol para fiebre y sintomático según los síntomas que tengamos. Claro. Y en personas que están yendo mal, donde hay falta de saturación, cuando empieza a bajar la saturación de oxígeno, allí hay otras intervenciones. Ahí recién serviría la posibilidad de usar un corticoide, serviría la posibilidad de otras intervenciones en manejo hospitalario o manejo médico. ¿Qué estamos viendo lamentablemente en los últimos tiempos? Mucha sobremedicación. Ajá. Es decir, que a personas con síntomas o pocos síntomas de COVID que no requieren oxígeno, que no están desaturando, les están dando una gran cantidad de antibióticos de última generación, una serie de medicamentos que no tienen efecto y que más bien están produciendo daño, porque este consumo excesivo de antibióticos lo que nos va a generar a futuro es que los antibióticos que son de última generación ya no nos van a servir cuando realmente necesitamos utilizar antibióticos para las complicaciones que pueden haber. Sí es posible que un paciente COVID en el transcurso pueda tener una neumonía sobreagregada y ahí recién poder darle un antibiótico. Pero a un paciente que no requiere oxígeno, que no tiene mayor sintomatología, que en el examen de sangre no se ve que hay una infección, no tiene sentido darles antibiótico. Y lamentablemente es algo que venimos viendo mucho en el manejo domiciliario, mucho más eso que automedicación. Bueno, eso es bien complejo, y bien complicado, porque sí, la gente se asusta, no puede asistir a un hospital y termina, digamos, recurriendo a la automedicación, que es complejísimo. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de preguntarle sobre las medidas de restricción que se han tomado para los días de Semana Santa, entendiendo que vimos ya lo que pasó en las fiestas de fin de año, vimos lo que pasó en Navidad, vimos lo que pasó en Año Nuevo, el descontrol, todo el mundo saliendo, todo el mundo juntándose, que tuvimos un pico tremendo en febrero y para eso se han tomado estas medidas de restricción. Ahora, hay no solo políticos, ¿no?, candidatos a la presidencia de la República que se quejan, que dicen que bueno, que se permita que las personas manifiesten su fe en Semana Santa, sino también un grupo grande de empresarios que piden que no, que las medidas sean mucho más flexibles, que los dejen operar hasta las 9 de la noche, que se permitan los centros comerciales abiertos, que se permita la atención al público. ¿Cuál es su visión, digamos, entendiendo que los indicadores todavía son complejos, ¿no? En realidad, cuando se dio la primera cuarentena de febrero, yo pensé que íbamos a estar cuarentenados hasta las elecciones, o por lo menos hasta Semana Santa. Hace un mes se empezó a relajar la cuarentena y lo que hemos visto de una caída que empezaba en la curva de casos y muertes se ha recuperado. De hecho, esta recuperación podría indicar que nuevamente nos puedan volver a cuarentenar, porque no hemos terminado la segunda ola, estamos en plena segunda ola y en algunas regiones o distritos en particular estamos en proceso de crecimiento. Entonces, bajo esa lógica, pensar más bien en abrir todo es más bien ayudar y meterle carbón para que se prenda más esta ola. Ahora, y en ese sentido, no solo Semana Santa, que bueno, esperemos que se cumplan las medidas de restricción para evitar los contagios. ¿Cuán riesgoso va a ser el proceso electoral, doctor? Va a depender de cuánto queramos cumplir. O sea, cuando alguien va a votar, no se va a juntar con las personas a tomar o a comer. Va, vota, regresa a su casa.
muy diferente a fiestas, ¿no? Sí, claro. En Semana Santa no vamos a ir a un sitio un ratito con gente que no conocemos y nos regresamos, sino que regularmente compartimos espacios, tomamos, comemos, que es el escenario ideal para poder contagiarse. Entonces, elecciones donde cada uno cumpla su labor, vaya en el momento en que le toque, use las medidas de protección, vote y regrese, va a ser de mucho menor riesgo que estar en Semana Santa. Entonces, aquellas personas que quieren comparar el proceso electoral con Semana Santa, claramente no están viendo la realidad. Perfecto, perfecto. Bueno, va a depender mucho de nosotros mismos, ¿ah? Va a depender mucho de cómo nos comportemos. Muchísimas gracias, doctor Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, por estas luces. Y bueno, ahí está, la necesidad, pues, nos guste o no, más allá del impacto económico que esto va a tener, porque lo va a tener, pero la necesidad de seguir cuidándonos y evitar que pase lo que pasó en la fiesta de fin de año, señores.